que nos sirve para nuestro avance, y obviamente el conocimiento externo o conocimiento subjetivo no es el que nos va a ayudar a avanzar. Pero también para afianzar esa comprensión hay que ver las consecuencias negativas que trae para nuestra conciencia y cómo es que voluntariamente muchas veces nos llenamos la cabeza de basura. Bueno, nosotros, hola Angélica, hola Alba, eh, buenas noches. Nosotros estamos claros, lo hemos dicho en otras conferencias, lo afianzamos acá, que vivimos en dos mundos, un mundo exterior y un mundo interior. El mundo exterior es todo lo que está afuera, obviamente, pero aquí lo vamos a ver que en este mundo exterior nosotros vamos a obtener un tipo de conocimiento que nosotros aquí le llamamos la intelectualización, la creencia, la teoría, la aceptación, rechazo, etcétera. Ese es el conocimiento que viene de afuera, que es subjetivo, porque depende de la persona, estos conocimientos cambian, este conocimiento externo es muy volátil, va de acuerdo a las modas, a las tendencias, a los consensos que se tengan, pero el conocimiento interior, que es el que se busca aquí en el conocimiento de sí mismo, ese sí no tiene que ver con moda, siempre ha sido así y lo va a ser, es porque es objetivo y no va de acuerdo como a las tendencias, porque, por ejemplo, la misma historia a veces, ¿cierto? Nosotros, los que estudiamos la historia, siempre la historia la cuentan los que ganaron, ¿cierto? No los que perdieron. Y va siempre cargada de tendencias políticas, de, de adoctrinamiento, siempre hay un tema de control mental, etcétera. Entonces, claro, y eso se asume como una verdad, como cierto. Entonces los intelectuales, tal cual lo hace un creyente, ¿cierto? Que a través de un libro, como un libro religioso, asume cosas que no tiene ninguna certeza. Eh, Asumir como real, como objetivo, como incluso dar la vida por eso, es casi que un acto de locura en relación a ese conocimiento exterior, a ese conocimiento que es subjetivo, que no tiene ninguna validez. Nosotros hemos visto incluso que se han querido borrar episodios de la historia, del conocimiento, y solamente basta con quemar los libros y matar a todos los que hablan de eso, y eso no existe en ninguna parte. En cambio, el objetivo siempre va a estar ahí. Entonces uno subjetivamente siempre en sus raíces va a ver que está la pereza, la flojera de evitar la fatiga y el tiempo y el esfuerzo de buscar la información. Basta con, a través de un lenguaje, de una pictografía, que son los conceptos, uno trata de hacerse una idea de las cosas. Supone, cree, opina, pero eso no lo lleva a ninguna parte, todo lo contrario, porque así como hay un concepto a favor de algo, también hay un concepto en contra. Hay gente que dice que la Tierra es plana, otros dicen que la Tierra es redonda, pero bueno, no es el mejor ejemplo, pero si uno sale en el cuerpo astral vería claramente que la Tierra es redonda. Si sale con su cuerpo astral fuera del planeta y lo observa, vería que es redonda. El asunto es que no va a poder pregonarlo ni nada, porque como la mayoría de las personas son intelectuales, entonces nosotros eh, hay cosas sí que son claras. Pues el mundo exterior viene a ser lo que uno percibe, lo externo, casas, puentes, caminos, gente, árboles, montañas. Pero todo eso, ese conocimiento, ese mundo exterior nos tiene fascinado y lo asumimos como real. Uno puede decir incluso, esta piedra es real, esta piedra es la misma piedra que yo vi cuando niño, pero alguna vez esa piedra no estuvo, o esa roca. Y también algún día no va a estar, porque todo se lo traga el tiempo.
mi familia que yo quiero tanto, en esta existencia y que, no sé, me puede acompañar décadas, algún día no va a estar. Los mismos aparatos, cosas de la naturaleza, la complejidad social, todo eso es finito, tiene tiempo. Eso hay que tenerlo muy en claro a la hora de reflexionar y llegar a conclusiones de darle tanto valor a esas cosas externas. Una casa que uno, tanta energía tiene ahí en la casa, es como el mejor ejemplo de la energía dispersa en esa casa, de cómo nosotros vamos dejando nuestro acervo más valioso, que es la conciencia, la energía, en la casa. La casa es como, está muy cargada de lo que uno tiene en su interior y lo va proyectando en la casa. Y bueno, la personalidad también forma parte de estas cosas que son subjetivas, porque viene a ser la imagen que uno, como lo vimos en otros temas, es la imagen que uno tiene al exterior, en la fachada, no tiene nada de sinceridad ni de honestidad. Siempre filtra, siempre está ahí midiendo a ver qué tanto me van a valorar, qué tanto me van a rechazar, etcétera. Eso vendría a ser como lo que nosotros tenemos como el foco para poder eh, ir comprendiendo en la posición en la que uno está. Y el referente o el objetivo, el horizonte hacia donde uno va, es adquirir ese conocimiento objetivo o interior, que son sinónimos, que va a ir apareciendo en la medida que uno comprueba, que experimenta, que va corroborando por su cuenta, en base a los esfuerzos, el mérito, todo lo que se va explicando en el conocimiento. Que cada aspecto a veces, aquí se resume, pero es un libro de muchos tomos que se vuelve vida, se vuelve algo tangible. Bueno, y siempre este conocimiento interior lo va a recibir la conciencia. El exterior lo recibe la personalidad. ¿Para qué? Para poder desenvolverse la personalidad adquiere conocimiento. Uno ve, por ejemplo, gente aficionada a algo, llega cualquier persona a ofrecerle una nueva visión de eso. Por ejemplo, a los que les gusta pescar, cualquiera que llegue con un libro de pesca va a querer comprarlo, leerlo, tener los insumos, y incluso con el pseudoesoterismo también. Velas, incienso, hierba, rituales, etcétera. La persona siempre está consumiendo eso. Y la naturaleza del conocimiento exterior siempre es pasajera. ¿Ya? Eso hay que tener esos tres aspectos. Que lo recibe la personalidad, que la naturaleza es pasajera y que esto es el conocimiento exterior es de las creencias. En cambio, nosotros sabemos que el conocimiento interior no es perenne, no es desechable y está ahí siempre. Bueno, este conocimiento subjetivo que la misma sociedad promueve y que ya está programada eso, ¿cierto? El niño que viene con todo un mundo de posibilidades de poder despertar su conciencia, lo primero que se hace es mandarlo a la sana cuna, empezar a decirle eso no se hace, eso sí se hace. Los papás somos los primeros que en nuestra ignorancia y emocionalidad del yo, empezamos a cortarle la ala a esa criatura, sacar todo eso que es objetivo de él. Y eso uno lo ve cómo se va acrecentando aún más cuando entra a una escuela, cuando lo empiezan sobre todo los abuelitos, los tíos, cómo van moldeando esa criatura, dejando que no se exprese su esencia. Y así es como uno de a poquito llega hasta al sepulcro, sin nunca haber visto la luz, sin nunca haber, muchas veces sin siquiera haberse asomado al objetivo. Pero aquí el problema más grande es que la mayoría le gusta eso. No tiene ningún ánimo ni le interesa despertar. Porque despertar significa dejar todos los juguetes que antes tenía. Y no todos están dispuestos a eso. Entonces, este conocimiento subjetivo, hartos daños produce. Aquí voy a explicar 4 solamente. El primero, atrofia.
¿cierto? Cuando uno se llena la cabeza de cosas por flojera de comprobar, por flojera de darse el tiempo, la energía de ver si esto es así, sobre todo en los temas espirituales, llenarse con historias de otros maestros, de otros santos, de esto, de lo otro, y sin siquiera comprobar, se va, es como que se fuera echando una piedrita en la mochila. Uno nace con una mochila bien liviana y cada vez que se mete una teoría o algo, por pereza, es como que se echara una piedrita. Y llega un punto en que ya no se puede esa piedra. No se, perdón, no se puede esa mochila. Ya en vez de ir eh, trotando o avanzando rápido, tiene que ir casi que arrastrándose por toda esa cantidad de teorías que no, y conceptos que lleva encima. Ya, ese es el primer daño. El segundo es que aliena. El concepto aliena, o lo que quiere transmitir esa palabra, es que uno no puede conectar con la sabiduría intuitiva del ser, esa bien profunda, que es pura certeza y luz, comprensión, por tener la cabeza llena de ruido, de moscos. Todo eso nos deja que pase esta mente superior. Es imposible, no puede estar las dos juntas. Lo otro que produce esto es que mecaniza, obviamente, ¿cierto? Porque uno asume como cierto algo que no ha corroborado, entonces eso trata de aplicarlo en la vida práctica, haciendo que la vida en sí misma es algo completamente dinámico, flexible, eh, que está en constante cambio. No es una teoría, no es una foto de las cosas, ¿ya? Entonces yo puedo aceptar algo, pero también a pesar de que lo acepte y encuentre que sea lícito, tengo que comprobarlo, darme el tiempo. Bueno, todo eso es parte del conocimiento subjetivo. Y obviamente los convierte en teóricos. Y teórico eh, y creyente se parecen mucho. Una persona teórica y creyente son muy parecidos. Uno, si reflexiona, puede ver que eh, eh, teorías de esto, teorías de lo otro, del átomo, de la química, de aquí y de allá. Claro, hay muchas que se pueden comprobar en cierta manera, pero en la realidad no es una foto, no es bidimensional, por ejemplo. Entonces, y uno ve cómo defiende las personas, todos estos sacerdotes, así como el sacerdote defiende que Adán y Eva y todo eso, también las personas defienden sus creencias y sus teorías, lamentablemente, y se burlan, por ejemplo, se burlan del suprasexo, se burlan del desdoblamiento astral y lo encuentran como una locura y que esto no es así. Entonces, es como que fuera una religión oficial hoy en día el conocimiento subjetivo y todos los que no están en eso no son sus feligreses, ¿ya? Bueno, este conocimiento subjetivo nos va principalmente, aparte de todos esos daños, nos va a impedir estar en el instante porque provoca eso, una perturbación permanente en la mente. Entonces, la mente es como, lo hemos visto aquí varias veces, que es como un lago que en vez de estar calmo, está constantemente en movimiento y todo turbio, no se ve el fondo, ni los peces, ni nada. Entonces, mientras uno no calme eso, no va a poder hacer que surja esa mente superior y nos va a ir obstaculizando el trabajo del despertar de la conciencia. Es por eso que aquí, sin temor, hay que decir que la educación formal es oscura, lamentablemente. Mm, no sirve para la autorrealización. Servirá para las cosas de la personalidad, para que la gente no sea tan salvaje y todo eso, pero tampoco se sabe si es que se enseñara a trabajar a las personas en la hora del ser, las cosas serían mejor, ¿cierto? Y no se ha hecho. Pero si se hiciera. Entonces, una persona que empieza este trabajo, este camino, mientras menos conocimiento subjetivo tenga,
va a tener más facilidades. Aquí muchas personas varios maestros se han autorrealizado y no sabían ni leer. Tampoco tenían un postítulo encima ni un título profesional. A la larga, muchos de los que llegan acá también tienen que dejar sus estudios, tanto que les costó tanto tiempo, tanta energía, sacrificio en lograr ese, y hasta que el ser le dice no, tiene que dejar eso porque no le sirve. Bueno, hablo por mí también. Entonces, bueno, cuando uno, claro, después de eso, que ya asume que por ese lado no va, por llenarse la cabeza de, de teoría y todo, de perturbar la mente permanentemente de forma voluntaria, uno tiene que empezar a despertar, a mirar su mundo interior, a comprender todo eso, lo que lo tiene en ese estado y observar, interiorizando, observar su imaginación mecánica, ir eliminando todos los yoes que están ahí detrás de esa imaginación mecánica, cómo están los estados de ánimo, ir observando todas esas charlas interiores y ahí uno va normalizando todo esto. Pero vamos a ir viendo en el camino que uno muchas veces va a tener que pasar profundas crisis porque el mundo exterior lo tiene uno tiene mucha energía dispersa en el mundo exterior que que uno ha fornicado por todos los centros y eso lo tiene arraigado al mundo. Y eso lo hace creer que son reales, que eso es valioso, que es importante, que no puede vivir sin eso, no puede vivir sin el auto, ¿cierto? Se le olvida, por ejemplo, que alguna vez nunca tuvo auto o que, bueno, y tantas posesiones externas que uno tanto quiere y defiende. Entonces uno va trabajando todos esos yo que están apegados a eso, por ejemplo, el ejemplo del auto, y va uno eh, descubriendo realmente qué es lo real, qué es lo importante, y siempre va llegando a la misma conclusión que es su energía, su conciencia. Bueno, y ahí viene la comprensión. Y de esa misma liberación de ese hipnotismo con el mundo exterior, eh, va uno logrando estos niveles de recuerdo de sí, ¿cierto? Porque el recuerdo de sí es darse cuenta cómo el yo lo hipnotiza, darse cuenta cómo el yo lo toma en la máquina humana, en los diferentes centros, cómo le roba la energía, cómo le saca, como quiere muchas veces. E incluso a veces ese mismo yo manipula situaciones externas para que uno se salga con la suya. Si uno se niega a cualquier placer, por ejemplo, tenía la maña de tomar cervezas y resulta que viene, se niega a hacer trabajo, incluso el yo va a buscar que telepáticamente amigos lo inviten a tomar cerveza, entonces a ese nivel llegamos, como el yo tiene ese poder. Bueno, por eso también un ser autorrealizado, contrariamente, tiene tanto poder. La muerte es la única solución. Esa es la que va a ir cortando ese robo de energía y ir recuperando toda esa energía que hemos fornicado y que anda desparramada por todos lados, en esos lugares cuando uno era niño, cuando era adolescente, trabajo, familia, etcétera, etcétera. Y ahí se va en esos mismos procesos de muerte, que son muy de largo aliento, de estas dos realidades que son que se van nutriendo este mundo interior. Ahí es donde uno va adquiriendo este conocimiento que es del ser y del saber. ¿Ya? Pero antes de eso, se me había olvidado una parte. Bueno, después lo voy a decir. Ya. Entonces, claro, por ejemplo, en estos mismos procesos de muerte uno va liberando conciencia, porque dentro de nuestra conciencia está el 3%, que es la encargada de hacer todo este trabajo de acrecentar y salir de este condicionamiento del conocimiento subjetivo. Y está el otro 97%, que es el foco de estudio y de muerte.
Entonces, a medida que se van liberando porcentajes de conciencia de ese 97%, eso también, esas mismas conciencias o la vocación de las chispas se van volviendo a ese 3% y uno de a poco la empieza a despertar. Entonces, por ejemplo, puede obtener conocimiento de diversos tipos, de su misma esencia, los que son más del radio de la fuerza, de la medicina. No, ahí realmente aprende pues, cómo hay que, el respeto, ¿cierto? Respeto hacia otros seres, tanto humanos como las demás criaturas de la naturaleza, y conocimiento de todo tipo. O sea, aquí podríamos mencionar un montón. Y que no sale del libro, sino que es de algo eterno. Uno puede aprender de los pinos, no por leer un libro de pinos o escuchar a alguien que habla de los pinos, sino porque se concentró y habló con el elemental del pino y tuvo una especie de capacitación directa de él. Y así como uno, mediante la liberación de estas esencias que están atrapadas, es como se va adquiriendo este conocimiento del saber que es real. Y es fruto de la liberación de todas esas chispas, esas conciencias que uno lo hizo con esfuerzo, con sacrificio, con la ayuda de la Madre Divina. ¿Ya? Todo eso se logró sin haber leído una sola página, ¿cierto? Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Ese es el conocimiento real, el conocimiento del saber. Y el otro conocimiento, que es el conocimiento del ser, tiene que ver con que se va abriendo, también con el trabajo de los tres factores, pero es como el logo en el proceso de ir creando los cuerpos. Conquista, por ejemplo, el cuerpo vital y va adquiriendo el conocimiento de los elementales de la naturaleza. Y así sucesivamente. Pasando los cuerpos, desde lunar a solar, es como también va adquiriendo ese conocimiento del ser. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el cuerpo físico da conciencia de todos los procesos de la Tierra, del planeta, de la Tierra física principalmente, del vital, por ejemplo, obtiene conocimiento de los elementos, del agua, eh, por ejemplo, las aguas que tienen que ver con la vitalidad, con la energía de uno, y eso es directamente relacionado con el fondo vital que anima y da salud al cuerpo físico. ¿Ya? Entonces también el agua está en las vidas pasadas, cómo se procesa el karma a nivel genético, y como decía antes, comunicarse con los elementales. En el cuerpo astral está la sabiduría de los astros, permitir entrar a los templos que están en el plano astral y en el plano mental, cuando uno logra conquistar el cuerpo mental, que tiene que ver con el elemento aire, bueno, el cuerpo astral ya con el elemento fuego, este aire tiene que ver con la mente, ¿cierto? Y ahí nosotros recuperamos el conocimiento de la historia real del planeta y no de un libro, no de una persona que eh, delira de tanto leer acerca de algún tema, ¿cierto? Como es un historiador. Cuerpo causal, que tiene que ver con sacar la sabiduría de los elementos de la naturaleza y de los registros acásicos. Bueno, el cuerpo búdico tiene que ver con el amor, con la felicidad, y el átmico con la sabiduría del Padre. Esos son la sabiduría del ser. Y la sabiduría del saber era la sabiduría obtenida mediante la muerte y la liberación de las chispas. Y los tres factores siempre están presentes, hasta el mismo absoluto. Si, ya sabemos, si no hay muerte, no hay conciencia, no hay despertar. Sin nacimiento no se crean los cuerpos, no se puede sacar esta sabiduría de las dimensiones a medida que se van despertando las iglesias. Cada iglesia va entregando una cantidad de conocimiento que es muy personal y también le ayuda a entender más la naturaleza. Hay una conferencia que habla directamente de eso. Y bueno, y sin sacrificio no hay voluntad y no hay esto de despertar en el amor, de integrar esa fuerza universal del amor, porque todos los dos anteriores, el ser y el saber, se va a ir usando en función de ayudar a las otras chispas, a la humanidad, a todas las criaturas en el fondo.
Entonces, estos tres factores, obviamente, siempre como algo práctico, ¿ya? Por eso aquí se habla, hombre, conócete a ti mismo, ¿ya? Para que tenga su propio conocimiento, porque si todos tuviéramos lo mismo, claro, no es para nada virtuoso eso. Cada cual tiene su forma de ver las cosas, que es independiente, que es libre, que es espontánea. Conociéndose a sí mismo, adquiere la sabiduría de todo. Se concentra en eso y ahí llega a esa sabiduría. Se concentró en una rosa, claro, obtiene la sabiduría de la rosa. Como tiene su mente tranquila, claro, es mayor el flujo, la comunicación entre ese ser de la rosa y el de uno, la rosa, la flor. Pero todo esto empieza con el equilibrio de los centros, la castidad. Entonces, mientras no lleguemos ahí, vamos a ser uno de los tantos más que están en este conocimiento subjetivo, que es también una especie de delirio. También hay que esforzarse todos los días para que esta balanza entre lo que uno sabe intelectualmente también lo sea. Si yo voy estudiando todo esto, tengo que esforzarme para que mi estudio necesariamente esté garantizado y afianzado por una experimentación directa para que le dé más fuerza. Entonces, así como de a poco va sin, sin pausa, sin prisa, pero tampoco sin pausa, puede ir logrando la castidad y equilibrando los centros. Y ahí todo este proceso de ir adquiriendo la sabiduría se activa. Antes hay toda una preparación, obviamente, pero nosotros sabemos que eso es como lo más relevante. Mm, bueno, las personas, aquí otro aspecto muy importante también relacionado con esto es que, bueno, los maestros decían que los intelectuales espirituales eran las personas más desdichadas, en cierta forma, del planeta, porque estaban muy llenos de frustraciones y mentiras, aseguran cosas que no les consta, eh, pierden con el tiempo si es que no se esmeran en practicar la capacidad de diferenciar entre lo que ellos aceptan o suponen con la realidad. Y eso es un grado de locura. Y hay que tratar de que eso nunca le pase a uno, esforzarse. Y uno lo ve muchas veces en los fanáticos, que son a veces hasta capaces de matar por los mismos delirios de los yoes en los que están, en esas tinieblas en las que están inmersas. Por eso todo esto se resume en la práctica. Hay un estudio, una preparación de las conferencias, de los fogueos, pero la práctica, la experimentación, los propios logros. Ir luchando por tener esta capacidad intuitiva, mental, por ganar fuerza, ir pasando las pruebas, e ir esforzándose por equilibrar los centros hasta llegar a la inspiración, ojalá en todo lo que uno haga, lo que más se pueda, y dándole fuerza al resto con su verbo, no estar eh, confundiendo ni desviando a las personas. ¿Ya? Ese es el objetivo, ahí está la meta, nuestro conocimiento objetivo, donde están los seres, están los maestros de este mundo, como los maestros Raulú y los demás, Samael, y bueno, los del espacio infinito, las jerarquías del universo,
que, bueno, poco a poco, en la medida que vamos dejando de ser tan como somos, eh, tan, tanta soberbia, vamos a poder ir poniendo en contacto con ellos. Entonces, ojalá todos los días uno se pregunte qué he podido comprobar, haciendo este balance, la diferencia entre teoría y comprobación. Y cuando uno vive las cosas no se le olvida, ¿cierto? Las cosas que se acuerda cuando era niño es que las vivió con la conciencia o las que vivió intensamente. Eso tiene que ver, ese es el mensaje de este tema. ¿Ya? Porque el conocimiento y la información muchas veces uno lo va a confundir y lo va a engañar. Bueno, esos compañeros, no sé si hay alguna pregunta o aclaración. Aquí estamos para escucharlas atentamente. Bueno, listo, Luis, muy bien. Vamos a ver algunos detalles, pero el tema está bastante completo. Bueno, esta conferencia nos enseña a diferenciar o a empezar a diferenciar entre dos tipos de conocimiento. Un conocimiento subjetivo y un conocimiento objetivo. Para tener el conocimiento objetivo se requiere primero comprender que es subjetivo. Nosotros estamos llenos y llenos y llenos de muchísimos tipos de conocimientos, todos subjetivos, pero le hemos dado a esos conocimientos un calificativo de objetivo. Y por eso los consideramos tan importantes. Entonces una persona considera demasiado importante prepararse, educarse, ir a la escuela, formarse, según el concepto para enfrentar la vida, ganar dinero, defenderse y vivir más o menos bien o bien dentro del concepto de lo correcto. Entonces la persona vive de acuerdo a los conceptos que ha formado en su cabeza. Si esos conceptos son moralistas, religiosos, místicos, pues de acuerdo a esos conceptos vive. Si esos conceptos son materialistas, de dinero, de fama, de clase, pues de acuerdo a eso vive y busca eso en el resto de la vida. Está atrapado en eso, una forma de vida que considera objetiva, pero cuando llega al conocimiento y empieza a trabajar la muerte, se empieza a dar cuenta que no es objetivo. ¿Sí? Porque decirle a una persona que determinados pensamientos, sentimientos, deseos son subjetivos, eso a veces lo hiere. O mejor, el yo se siente aludido y reacciona. Porque el yo no quiere que morir. O sea, el yo lucha por vivir. Entonces, para lograr uno comprender y empezar a ver los conocimientos objetivos, necesita de darse cuenta, observar, comprender qué es lo subjetivo. ¿Sí? No es fácil, porque hay cosas muy arraigadas en la mente. Entonces se necesita mucho trabajo para uno desarmar y liberarse de un concepto. ¿Sí? Así la persona está en el conocimiento, todavía tiene demasiados conceptos que defiende. ¿Sí? Entonces, si la persona no hace un esfuerzo para trabajar la muerte, eso seguirá siendo igual. Así no tenga el conocimiento, seguirá siendo igual. Tiene conocimientos subjetivos sobre política, sexualidad, psicología, amor. Sobre todo, tiene un concepto.
Entonces, no sabe diferenciar entre el concepto y la realidad. No lo puede ver. La única manera de empezar a ver eso es logrando salir de ese estado y entrar a un estado superior. Ese estado superior le permite ver eso que es subjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona se siente enamorada y dice, no, es que esta emoción es superior, ya no puede salir. Pero miren algo interesante, eso lo vemos en la conferencia de la vida y el nivel del ser. Ustedes matan un yo, liberan conciencia, pero esa conciencia todavía está condicionada, pero ustedes no lo ven porque están en un nivel. Para poder ver eso, tienen que subir a otro nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que matar ese nivel anterior. No se puede quedar ahí. O sea, ustedes empiezan a matar unos yoes de lujuria y sienten unas cosas bonitas. Pero si dicen ya llegué y se quedan con esas cosas bonitas, resulta que esas cosas bonitas todavía están condicionadas en otro nivel, pero matan ese nivel y suben a otro nivel. Entonces ven mucho más claro el yo. Luego matan eso y suben a otro nivel donde ven todavía más claro el yo. Entonces, si lograron un nivel igual, deben destruir ese nivel. Y luego logran un nivel superior. También deben seguir destruyendo ese nivel. ¿Sí? Así es como se va dando el cambio y se va volviendo cada vez más objetivo en la visión. ¿Sí? Y va mejorando. Esto es un proceso largo. Aquí esto no es que ya desperté la conciencia y listo. Ya me quedé con esa conciencia todo para siempre. No, eso sigue cambiando. Sigue cambiando. Se va volviendo cada vez más y más y más objetivo. Entonces va ampliando la visión. Ya puede ver mejor el conjunto, la molécula, la fuerza que antes no podía ver. Entonces la persona se va volviendo cada vez más objetiva. Le va llamando menos la atención lo que antes le llamaba la atención. ¿Sí? Porque mire, una persona puede conocer que el mundo es subjetivo. Intelectualmente lo puede percibir, pero conscientemente desde el punto de vista de la comprensión no. Como es mente y como es un concepto, en un ratico se olvida y sigue la persona identificada. Pero si es comprensión, ya empieza a luchar para no seguir identificado. Entonces, las personas, pues lógicamente creen que entender el conocimiento es comprender el conocimiento. Y entender el conocimiento es simplemente por un ratico mientras recibe una conferencia, mientras está ahí en el ambiente del conocimiento y al rato vuelve a lo mismo, vuelve y se identifica. ¿Eso qué quiere decir? Que no está luchando, que no ha comprendido, que no ha madurado. ¿Sí? Entonces el conocimiento objetivo va a salir de la muerte. No hay otra manera de sacar conocimiento del yo. Y ese conocimiento que saca del yo se llama conciencia. Y esa conciencia ya le permite empezar a tener conocimientos de la naturaleza, del universo, de lo real. ¿Sí? Entonces es importante darnos cuenta que todo lo que tenemos en nuestro interior es subjetivo. Ideas, conceptos, creencias, ideologías, fantasías, sueños, proyecciones. Todo lo hemos sacado
de otros. Y lo poco que hemos sacado de nosotros mismos sigue siendo subjetivo. ¿Por qué? Porque no lo podemos percibir plenamente. Sacamos información de lo que nos han mostrado o hecho percibir los 5 sentidos, pero eso es netamente masa, eso es netamente tridimensional. Un conocimiento objetivo es muy profundo. No solo es del físico, del vital, del astral, del mental, del causal, del búdico y del átmico. Se tiene conocimiento de eso en 7 dimensiones. Hay cosas que van solo hasta la quinta, pero se tiene el conocimiento de eso. Entonces, por eso este proceso se va dando muy gradual, muy despacio. La persona va teniendo la capacidad de observación y comprensión más profunda y va madurando, va madurando. Ese tipo de conocimiento no es intelectual, es un conocimiento intuitivo que la persona percibe directamente sin intermediarios, sino que saca el conocimiento directo del fenómeno que quiere investigar, que quiere saber. Por eso se llama conocimiento de sí mismo. Entonces hay que limpiar todos los centros y empezar a traer conocimientos objetivos que se van dejando como base sólida de conocimiento superior, en la mente superior. ¿Sí? Pero si uno no sale de las teorías, ¿cómo pretende traer conocimientos objetivos a la mente? No se puede. Hay que limpiar primero. Entonces ese es el trabajo. Ahí se van, cada uno va empezando a ver intuitivamente las cosas. Eso es poco a poco. Todo depende del trabajo de la muerte, no más. Si la persona es juiciosa, empieza a tener gradualmente una emoción objetiva, un instinto objetivo. Cuando hablo de objetivo estoy hablando trascendental, es un estado superior permanente. No es un impulso momentáneo pasajero, no. La persona se va estabilizando cada vez más, más. Porque este tipo de conocimiento objetivo se refiere a lo eterno. Los conocimientos subjetivos son impulsos de fiebre momentáneos que pasan. Los conocimientos objetivos nunca pasan, jamás, siempre van a estar ahí. Una persona que empieza a desarrollar la potencia la potencia sexual objetiva está siempre en crecimiento. No es por raticos, no se mantiene todo el tiempo. Si una persona empieza a desarrollar una virtud, la virtud empieza a crecer de a poquito, va desarrollándose. Entonces, hay que comprender que los procesos del ser son perpetuos, permanentes. En cambio, los procesos de lo subjetivo pasan, cambian, se los va tragando el tiempo. Ustedes ven una persona, un abogado que lleva 5 años sin ejercer, 6 años, ya le toca actualizarse, porque es un conocimiento subjetivo que le van acomodando cosas, le van quitándolo. En cambio, los conocimientos del ser no. Esos conocimientos son eternos, son permanentes. Siempre han existido y seguirán existiendo. Entonces, esa es la riqueza del Padre que le va entregando a la persona toda esa cantidad de conocimiento y eso es lo que lo mantiene a la persona en alza, ¿no?
en crecimiento. Hay conocimientos en cada dimensión. Hay 7 conciencias. La conciencia del átmico tiene el conocimiento de esa dimensión. Todo lo que es el fotón, todo lo que es la luz. La conciencia del búdico tiene conocimientos del equilibrio, de la justicia, de las leyes. La conciencia del causal tiene conocimientos de la electricidad, de la mecánica, de la fuerza, de la aceleración, del desplazamiento, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Cada dimensión tiene un conocimiento que hay que sacar. Y ese conocimiento lo tiene la conciencia de esa dimensión. Son 7 conciencias que unidas todas, pues lógicamente que forman al ser. Entonces no necesitamos buscar estos conocimientos aquí afuera, ni en libros, ni en la internet, ni en ninguna escuela, colegio, universidad. Eso está todo dentro de uno mismo. Y bueno, a eso vinimos, ¿no? A despertar y a volvernos sabios como debe ser. Bueno, listo. Yo creo que el resto está dicho. No creo que sea necesario redundar en lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces parece que quedó claro el tema. No, por mi parte no, aparte que este tema siempre deja como uno que en realidad tiene que desaprender, más que estar aprendiendo tanto, tiene que desaprender, tiene que, como me lo decías tú, tiene que normalizarse, limpiarse, porque seguir como alimentando el intelectualismo no lo va a llevar a ninguna parte. Es como, es que eso también da cierta seguridad, lo ayuda, le calma un poco esta incertidumbre que la misma conciencia, o sea, la misma inconsciencia uno tiene, porque la misma incertidumbre, por ejemplo, ahí uno nota mucho su ignorancia es cuando fallece un ser querido, un animalito, una persona. Uno queda enfrentado a esa profunda ignorancia que tiene de todo. Y, y ahí se da cuenta que no sabe nada al final, que no tiene manejo de ninguna cosa, que está en una permanente ilusión de control. Sí, desandar lo andado, ¿no? Entonces, no es fácil, porque es que la mente tiende a amarrarse, a aferrarse al pasado. Y sacar a la mente de ese encasillamiento no es un proceso. Primero, a la gente le da mucho pereza. La mente misma pone muchísimo obstáculo porque estamos demasiado, pero demasiado atrapados en la visión que nos muestra los 5 sentidos. No más, la más. Entonces, salir de ese encasillamiento donde le hemos dado realidad a algo que no es real, ¿sí? Hay que hacer un súper esfuerzo para poder salir. Y ese esfuerzo requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y la pereza no deja. Entonces la pereza es un obstáculo que las personas pues creen que la autorrealización se hace en un ratico y ya. Esto requiere toda la vida. Entonces,
no es fácil también encontrar personas que quieran hacerlo, ¿no? La mayoría están tan ligadas, tan atrapadas, que no quieren salir. De ninguna manera quieren salir. Han creado un vicio y dejar ese vicio, pues es complicado. Pero bueno, el trabajo hay que hacerlo y bueno, ahí de a poquito lo vamos viendo, lo vamos comprendiendo y lo vamos realizando, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algo que aportar? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Si no hay preguntas, nos vamos. ¿Listo? Bueno, chao. ¿Quién? Por aquí, Gracias. Angelito. Nos hablamos. Bien. Gracias a todos. Feliz noche. Chao, Buenas Jane, noches. Alba. Carlos, Cristian, bueno, nos hablamos, está bien. Margarita.